Bueno, hoy voy a seguir con las enfermedades obstructivas. La última vez habíamos visto la fisiopatología del asma. Y ustedes saben que en el asma hay algo que me olvidaba mostrarles del asma. Bueno, estábamos viendo todo esto, ¿no? La bronquitis crónica, el enfisema, el tabaco y el enfisema, importante. Y nos habíamos quedado ahí, me parece. ¿Ya? En el asma les estaba hablando de que es una enfermedad que afecta tanto a la mucosa como a la pared muscular, ¿no es cierto? Por eso se produce una gran broncoconstricción, pero además un gran edema de la mucosa y la submucosa, y esto conlleva a una producción intensa de moco, y esto va a producir una obstrucción, es una de las enfermedades obstructivas, ¿no? Miren ustedes en esta figura, esa es la respuesta de fase temprana que se produce, broncoconstricción inmediata, liberación de mediadores químicos por los mastocitos sensibilizados, la apertura de uniones celulares, estimulación directa del parásito. Y la respuesta de fase tardía, broncoconstricción inmediata, inflamación y aumento de sensibilidad ante una exposición prolongada. Liberación de mediadores por mastocitos, migración y activación de otras células, cambios en el control del parasimpático. O sea, lo que quiere decir es de que en el asma pueden haber una respuesta de fase temprana, una respuesta de fase tardía. En la respuesta de fase temprana se va a producir una crisis asmática. Pero los asmáticos, tú puedes solucionar la crisis asmática, pero el asmático va a seguir con su asma posteriormente. Una crisis asmática es un cuadro agudo que hay que resolverlo inmediatamente. Pero después de que resuelves la crisis asmática, no es que se cura el asma el paciente, ¿no? Sino va a continuar con las molestias por un buen tiempo y entonces hay que mantener todavía con medicación a ese paciente, ¿ya? Miren en la mecánica ventilatoria, en un pulmón normal al final de la expiración, y miren en un pulmón afectado por asma al final de la inspiración, ¿no? O sea, vean ustedes que la inspiración está disminuida, pero además va a haber un atrapamiento aéreo en la expiración, ¿ya? Entonces, cuando les hablo de alteraciones en el asma, o durante el asma, mejor dicho, ustedes ven que va a haber una lesión epitelial, es decir, de la mucosa, ¿no? Inflamación, remodelación. Pero además va a haber un problema en la capa muscular. Y eso va a producir broncoespasmo, hipersecreción de moco, mayor inflamación, hay un taponamiento mucoso, hay una obstrucción de vías aéreas, la tos es uno de los problemas también importantes que presenta un paciente. ¿Sí? Vayamos viendo otras enfermedades. Por ejemplo, la bronquiectasia. ¿Están viendo la figura? ¿No se ha congelado? Se ve, doctor. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. Las bronquiectasias son dilataciones anormales del árbol bronquial. Miren ustedes un pulmón sano y miren un pulmón con bronquiectasia, ¿no? Miren ustedes un bronquio normal y miren un bronquio con bronquiectasia, ¿no? Son dilataciones anormales del árbol bronquial. En las bronquiectasias hay pérdida de los cilios, el moco está aumentado, hay una destrucción de la pared. Las bronquiectasias y los enfisemas
son propios de los bronquíticos crónicos. Pueden ser por fumador, pueden ser por algún problema laboral también, por contaminación ambiental, ¿no es cierto? O contaminación laboral. Ya les he explicado el asunto de la gente que trabaja en las minas, en las fábricas donde hay mucha contaminación. Esta gente puede sufrir bronquiectasias, enfisemas, y entonces a la larga va a tener su EPOC, su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esta gente va a tener complicaciones, ¿no? Con el correr de los años, y a veces si no las controlamos bien, son complicaciones irreversibles, ¿ya? Bien, entonces, en la fisiopatología de las bronquiectasias, miren, hay un círculo vicioso fisiopatogénico, y ustedes pueden ver, ¿no? Esta enfermedad puede ser producida por numerosas causas. Entre ellas también figuran algunas causas por microorganismos, ¿sí? Como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, el Haemophilus influenzae, virus, etcétera. Entonces esto va a producir una inflamación neutrofílica y mononuclear. Y además la presencia de mediadores inflamatorios en la pared del bronquio, ¿no? Van a producir enzimas líticas, destrucción tisular, incremento de la inflamación, y esto se hace un círculo vicioso, ¿no? Como ustedes están viendo, hay pues a la lesión ya causada, una bronquitis crónica de fumador, una contaminación laboral, ambiental, etcétera, o una infección por microorganismos viral, bacteriana, puede producir limitación en la función mucociliar, acumulación de moco. Esto va a ser un caldo de cultivo para microorganismos. Desarrollan bacterias que producen infecciones crónicas, debilitamiento y dilatación de la pared bronquial. Por eso es que en las bronquiectasias son dilataciones anormales del árbol bronquial. Fíjense, los pacientes fumadores crónicos llegan a tener las dos cosas: enfisemas, que son dilataciones alveolares, y bronquiectasias además. Es decir, los bronquios se dilatan y están lesionados. Entonces, imagínense enfisema más bronquiectasia, obviamente que este paciente va a tener problemas respiratorios importantes, ¿no? Tos es el cuadro más importante, el esputo en el despertar muy importante, la acumulación de moco es muy importante, ¿no? Entonces, en la etiología pueden haber etiologías primarias o secundarias. Estamos viendo la bronquiectasia, ¿no? No hay patología de base. Inicio de la enfermedad a partir de una infección. El origen puede ser viral, puede ser bacteriano, puede ser atípico o puede ser tuberculoso. Es muy importante la tuberculosis en nuestro país. Pueden ser secundarias a enfermedades de base. Es una complicación de alguna enfermedad de base. Por ejemplo, fibrosis quísticas, defectos inmunológicos, asmas, déficit de alfa-1 antitripsina. Y miren ustedes todos las enfermedades de base que puede tener un paciente que a la larga va a hacer estas bronquiectasias, estos enfisemas que les estoy diciendo. ¿Ya? No se ha congelado la imagen, ¿no? Otra enfermedad que es propia de tipo obstructivo son las fibrosis quísticas, ¿ya? Las fibrosis quísticas, la más común de elección de 3 pares de bases que
¿Están viendo la imagen? Sí, doctor, se ve. Entonces, miren ustedes, en las fibrosis quísticas, una enfermedad bastante rara, pero lo que va a pasar es que de la misma manera el tejido intersticial se va a fibrosar y va a comenzar a hacer unos fibromas, unos quistes, perdón, dentro del tejido intersticial. Es una enfermedad pues rara y además de muy mal pronóstico, ¿no? En la fisiopatología de las fibrosis quísticas, la unión bacteriana con la degradación neutrofílica liberan compuestos oxidantes, liberan mediadores inflamatorios por los neutrófilos, ¿no? Entonces, esta enfermedad va a atacar al tejido intersticial, además del árbol bronquial. Y entonces va a producir una inflamación y destrucción de la pared bronquial y va a llegar hasta el tejido pulmonar, hasta el tejido intersticial. Y estas fibrosis quísticas se van a añadir a estas fibrosis quísticas, se van a añadir enfisemas, bronquiectasias, etc. ¿Ya? Como ustedes están viendo, en la definición es una enfermedad letal, cuya consecuencia es un cuadro multisistémico. Hay una alteración en la calidad de la secreción de las glándulas exócrinas. La edad del diagnóstico es muy alta, con un promedio de 3 a 4 años. Hay una triada clásica de la fibrosis quística, perdón. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, esteatorrea y sabor salado de la piel. El diagnóstico se lo hace a través del test de sudor, de la radiografía del tórax, un test bacteriológico que puede ser un cultivo y ADN, ¿no? Y el tratamiento, miren, no tiene cura, empeora a medida que la persona crece. Manejo multidisciplinario y algunas veces la kinesioterapia puede ser pues importante, ¿no? Fibrosis quística. ¿Qué más nos queda? Las alergias. Bueno, las alergias están relacionadas con el asma, ¿no? Pero no solamente pueden haber bronquitis asmáticas, ¿no? También pueden haber rinitis alérgicas, ¿no? Ustedes saben que en ciertas épocas del año, mucha gente tiene rinitis alérgica, está con la nariz congestionada, con las fosas nasales congestionadas, tapadas, estornudando, tosiendo, en fin. Y miren ustedes que estas alergias pueden ser a muchas causas que hay en el medio ambiente, ¿no? El polen, animales domésticos, medicamentos, picaduras de alimento, de insectos, alimentos, los ácaros que hay en el polvo. O sea, es muy variada la alergia que presentan estos pacientes, ¿no? Entonces, la alergia, ustedes saben que es una reacción de manera excesiva a cosas que a la mayoría de las personas no le provocan problemas. Estos elementos de la naturaleza son los alergenos, ¿no? Los alergenos actúan como antígenos y los antígenos, una vez dentro del organismo, van a producir una reacción antígeno-anticuerpo, una reacción alérgica, ¿no? Y eso provoca los síntomas. Como les decía, la mayoría de los pacientes tienen asma, pero no solamente el asma. Pueden haber otros factores, sobre todo ligados al árbol respiratorio, que pueden producir, ¿no? Ahí ustedes tienen, por ejemplo, los cuadros alérgicos, ¿no? A diferentes alérgenos. Pueden producir estornudos, tos, congestión nasal, rinorrea, problemas en el olfato,
ojos llorosos, en fin, una serie de sintomatología que son típicos de estos pacientes, ¿ya? Esto en cuanto entonces a las enfermedades obstructivas que hemos estado viendo. Déjenme buscar la siguiente lección. Denme un minuto, por favor. Yo en el examen de ayer puse algunas alternativas cuando hablaba de cuando hablaba de las respuestas de coagulación intravascular diseminada. Entonces supuse que iban a colocar coagulación intravascular diseminada, así como se oye. Supuse que iban a colocar C y D, supuse que iban a colocar C.I.D. I.D. En fin, y les hice valer a las tres alternativas. Lo que no me di cuenta es que ustedes podían haber tomado otras alternativas. Y como la máquina no perdona, o sea, si escribes de otra forma la coagulación, pero quieres decir coagulación, la máquina te pone mal. Sin embargo, voy a revisar y voy a aumentar el punto que muchos me han reclamado sobre la coagulación vascular diseminada. ¿Ok? Pero cualquier forma en la que hayan escrito, la pregunta va a estar bien. ¿Ya? No se preocupen de esa pregunta. También me reclamaron de otra pregunta, también la voy a revisar y también la voy a hacer valer si la máquina no ha podido captar bien la respuesta de ustedes. Bueno, hemos visto enfermedades obstructivas, ¿no? Algunas enfermedades obstructivas se comportan también como mixtas, ¿no? Son obstructivas y restrictivas a la vez, ¿no? Ustedes van a ver que cuando les hable de enfermedades restrictivas, tal vez les vuelva a hablar de algunas enfermedades que ya les he mencionado. ¿Qué es una enfermedad restrictiva pulmonar? Es una condición anormal que causa la disminución de la capacidad pulmonar total y de la capacidad vital. Ocasiona dificultad inspiratoria. No se olviden que en las enfermedades obstructivas había sobre todo dificultad expiratoria, pero acá hay dificultad inspiratoria. Pero como les digo, algunas enfermedades tienen el comportamiento mixto, ¿ya? Entonces miren esa imagen, ¿no? Parecería siempre que alguien nos está presionando sobre el tórax y eso nos va a impedir que haya una inspiración adecuada, ¿no? Entonces, bien, vamos a ir bajo esa definición, vamos a ir viendo algunas. Pero como ustedes están viendo, es una disminución de la capacidad pulmonar total y de la capacidad vital. Capacidad pulmonar total y de la capacidad vital. Cuando les hablo de capacidad pulmonar total, miren ustedes,
La capacidad pulmonar total es la suma del volumen de reserva inspiratoria, 3000, del volumen corriente, 500, del volumen de reserva expiratoria, 1100, y del volumen residual, 1200, el volumen que queda en el árbol respiratorio. Entonces, como les está diciendo, es un déficit en la capacidad pulmonar total, que es aproximadamente de 5.800, ¿no? Pero también les está diciendo que hay alteraciones en la inspiración, ¿no es cierto? O sea, seguramente puede estar alterado fundamentalmente el volumen de reserva inspiratoria. Es decir, si yo le pido a alguien que haga una inspiración profunda, como para sumergirse en la piscina, ese es el volumen de la reserva inspiratoria, ¿no es cierto? Pero como les digo, no solamente está lesionado esto, sino puede ser también que esté lesionado algún otro volumen. Y como dice la capacidad pulmonar y la capacidad vital, ¿ok? La capacidad vital es de 4.600 ml. No se la toma en cuenta la capacidad vital al volumen residual. Se los toma en cuenta al volumen de reserva inspiratoria, al volumen de reserva expiratoria y al volumen corriente. Esos tres volúmenes van a formar la capacidad vital, van a constituir, mejor dicho, la capacidad vital, que aproximadamente es de 4.600 ml, para que se den cuenta, ¿no? Entonces, miren de nuevo la definición de estas enfermedades restrictivas. Es una condición anormal que causa la disminución de la capacidad pulmonar total y de la capacidad vital. La capacidad pulmonar total y la capacidad vital. La capacidad pulmonar total, aproximadamente 5.800 ml, ya saben, es la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Esa es la capacidad pulmonar total. Y la capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratoria, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratoria. No se lo toma en cuenta al volumen residual. ¿Ya? Entonces hay un déficit, hay una alteración en la capacidad pulmonar total y en la capacidad vital. Por eso que para nosotros los médicos es muy importante la espirometría cuando tenemos un paciente con antecedentes pulmonares respiratorios. ¿Ya? En las enfermedades restrictivas, entonces, tenemos enfermedades con alteración del parénquima pulmonar, por ejemplo, atelectasias, por ejemplo, neumonías, la tuberculosis es el mejor ejemplo, la fibrosis pulmonar es otro buen ejemplo, ¿no? Trastornos pleurales, miren ustedes, como neumotórax, derrames pleurales, paquitórax o engrosamiento de la pleura, deformidades y trauma torácico y obesidad, ¿no? Deformidades de la pared torácica, por ejemplo, cifoescoliosis, por ejemplo, tórax inestable, el síndrome de Pickwick, que es propio, es un síndrome bien importante, ¿ya? Alteraciones neuromusculares degenerativas, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, las distrofias musculares y finalmente depresión del centro respiratorio o en pacientes que están en coma, inconscientes por narcóticos, anestesia, barbitúricos, etcétera, ¿no? Cualquier caso. Entonces, en la fisiopatología respiratoria hay que tener, de las enfermedades restrictivas, hay que tener en cuenta que pueden haber alteraciones, como ustedes están viendo, de casi todos los componentes de la vía respiratoria, como es parénquima pulmonar, pleura, el tórax, enfermedades neuromusculares, depresión del centro respiratorio. ¿Ya? Atelectasia, ya saben, ¿no? Es una enfermedad obstructiva con sus variaciones intra y extraluminales.
por contracción o fenómeno de retracción, por compresión o relajación, por déficit de surfactante o atelectasia en placas. Atelectasia masiva postquirúrgica puede haber. Atelectasia del lóbulo medio puede haber. ¿Ya? Entonces, miren, la atelectasia postquirúrgica, por ejemplo, es un paciente que está siendo operado. ¿Ya? En el operatorio, en el transoperatorio, el paciente está anestesiado, está intubado y el anestesiólogo le está dando oxígeno, ¿no? Pero a consecuencia de digamos, un mal manejo de la anestesia, del periodo de la anestesia, se puede producir una atelectasia, es decir, un colapso de alveolar. Entonces, el excesivo reposo también, el excesivo dolor puede producir también atelectasias, ¿no? Posoperatorios, estoy diciendo. El excesivo reposo posoperatorio, si un paciente está con mucho dolor posoperatorio, también puede producir, ¿no? Hay una disminución de la tos, del suspiro, porque no hay una adecuada expansión alveolar y hay una gran retención de secreciones en estos pacientes, ¿no? Entonces, en la atelectasia lo que se va a producir es un colapso alveolar. Un colapso alveolar, hay una disminución intensa del surfactante y esto va a producir, pues, problemas en la perfusión y en la ventilación. O sea, no se olviden que en la atelectasia, pues, colapso alveolar, generalmente se da en los pacientes posoperados, en los pacientes ancianos que están mucho tiempo en la cama, que no se levantan, que no hacen fisioterapia respiratoria, en fin. A veces los pacientes que están que tienen que estar mucho tiempo en reposo, terminan haciendo atelectasias y muriendo. Por eso es que los cirujanos, cuando operamos, una de las premisas importantes y principales del cirujano es levantarlo muy pronto, lo más pronto al paciente. Así tenga dolor, así tenga pues, un poco de imposibilidad, hay que levantar, ¿sí? Cuando se opera, por ejemplo, alguna patología abdominal, a las 12, 24 horas ya hay que levantarlos, porque estos pacientes van a hacer retención de secreciones, van a hacer colapsos alveolares, se va a llenar de secreciones, y lo peor es que no pueden toser esas secreciones, no pueden eliminarlas, ¿no? Disminuye la producción del surfactante, se produce atelectasia. Es muy frecuente la atelectasia postquirúrgica, pero no solamente la postquirúrgica, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente anciano, por ejemplo, por alguna enfermedad, tienen que levantarle, tienen que hacer fisioterapia respiratoria. Hoy mismo en el COVID estamos viendo que los pacientes mucho tiempo están encamados. A esos pacientes hay que hacerles fisioterapia respiratoria todos los días, ¿ya? Entonces, miren, hay un colapso alveolar. Hay un colapso alveolar y el colapso alveolar obviamente que va a desequilibrar la perfusión y la ventilación, ¿no es cierto? Si hay un colapso alveolar, pues miren, no va a haber una buena perfusión, no va a haber una buena oxigenación. Entonces, este paciente va a tener problemas de orden respiratorio, ¿no es así? Imagínense que haya un colapso alveolar en esta región. Y ahí tiene que entrar el oxígeno, salir el dióxido de carbono, en la perfusión tiene que producirse un buen intercambio. Pero ¿cómo se va a producir el intercambio si hay un colapso alveolar? No podríamos permitir, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en esta enfermedad, ¿ya? Las neumonías bacterianas. Las neumonías bacterianas también son otra de las enfermedades que se las cataloga dentro de las enfermedades restrictivas, ¿no?
Las neumonías bacterianas, como dice su nombre, son infecciones del parénquima pulmonar. Se inhala a veces microorganismos que existen en el medio ambiente. Los microorganismos entran a la vía respiratoria, a veces se diseminan por vía hematógena a partir de un foco distante, o puede haber una diseminación directa desde una infección vecinal, ¿no? Eso sucede en las neumonías nosocomiales, por ejemplo, ¿no? Es decir, neumonías hospitalarias. Pacientes que entran sanos al hospital, terminan con neumonías porque son neumonías nosocomiales. Se han infectado en el hospital. Y las neumonías nosocomiales, les cuento que son graves, porque son microorganismos resistentes a antibióticos. El paciente entró por otra causa y se muere por una neumonía hospitalaria, intrahospitalaria, porque es una bacteria resistente a los antibióticos, y por más que le des todo el arsenal de antibióticos que tengas, se va a morir. ¿No? Complicado. ¿Ya? Pero hay factores de riesgo también para que se produzcan neumonías, ¿no? Ya hemos visto el EPOC, bronquiectasias, fibrosis quísticas, fibrosis pulmonar, en los diabéticos, disminución de la inmunidad, en la cirrosis, en los ancianos, en los niños muy pequeños, cuando hay broncoaspiración, en fin, desnutrición severa, alcoholismo crónico. Y vean ustedes cuántos factores de riesgo que pueden haber para una neumonía, ¿no? Entonces, hay factores predisponentes. La neumonía puede darse si es bacteriana, porque también puede ser viral, puede darse por bacterias gram positivas o gram negativas. Las más son las gram positivas, pero algunas veces son gram negativas. Son excepcionales las gram negativas, pero bueno, pueden producir neumonías, ¿no? Entonces, las neumonías pueden ser lobulares, es decir, que van a afectar a todo un lóbulo, o pueden ser bronconeumonías, que son diseminadas, ¿ya? Hay una condensación pulmonar muy típica en la radiología, la condensación pulmonar de la neumonía. Hay signos y síntomas importantes. El paciente tiene fiebre, tos, dolor de costado, en fin. En la radiografía y en el laboratorio vamos a encontrar los signos de condensación pulmonar. En el laboratorio vamos a encontrar la elevación de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos normalmente están entre 5.000 a 10.000, pero en una neumonía se elevan por encima de 10.000. Hay un desvío a la izquierda, es decir, hay una concentración de polimorfonucleares y formas jovencitas, ¿no? Un desvío a la izquierda. Entonces, el hemograma es importante en una neumonía, ¿ya? Puede reabsorberse y producir fibrosis. Puede reabsorberse la neumonía y curarse. Puede reabsorberse o producir fibrosis. Puede producirse abscesos y empiemas, ¿no? Dependiendo de la gravedad del cuadro. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para una neumonía bacteriana? Fiebres altas, más de 38 grados. Leucocitosis, más de 10.000, 15.000, 20.000. Dolor torácico pleurítico, se llama puntada de costado. ¿Sí? Puntada de costado. El paciente tiene un dolor en el costado intenso que no le permite respirar, inspirar. ¿Ya? En la radiografía hay un infiltrado radiológico típico. El esputo del paciente es purulento o asalmonelado.
Asalmonelado quiere decir de tipo rosado, espumoso. Y en la tinción de Gram puede ser un Gram positivo o un Gram negativo, dependiendo de la bacteria. Generalmente son los Gram positivos los que producen infecciones de las vías respiratorias. Por eso es que a los médicos nos va bien los antibióticos que sirven para los Gram positivos. Las penicilinas y su familia, por ejemplo, es excelente, ¿no es cierto? Todas las penicilinas y familias de penicilinas que hay actualmente son excelentes para las infecciones, para las neumonías respiratorias. Pero si se trata de un paciente que es inmunodeprimido porque tiene diabetes, porque tiene HIV, porque tiene algún otro problema, miércoles, puedes esperar una bacteria Gram negativa. Por eso es que es muy importante en el tratamiento empezar a utilizar. Primero se hace laboratorio, ¿no? Radiografía, laboratorios básicos, un hemograma es importante, un cultivo y antibiograma es muy importante. Pero tú puedes empezar el tratamiento con antibióticos de gran espectro, ¿no? Y te va a ir bien. Pero ojo, si es un paciente inmunodeprimido, pues es ya problema, ¿no? Miren, tiene criterios de gravedad la neumonía bacteriana. Taquipnia de más de 30 respiraciones por minuto, la hipotensión arterial, una fiebre muy alta, pueden haber incluso alteraciones de la conciencia, sopor, delirio, coma, oliguria, disnea o hambre de aire son característicos de la neumonía. ¿Ya? La tuberculosis. La tuberculosis es otra enfermedad muy importante, es la más importante en nuestro medio. La tuberculosis es una enfermedad endémica en Bolivia, ¿sí? Y hace unos 50 años, pues era mucho más, ¿no? Por eso es que cuando nacemos los bolivianos, ¿cuál es la primera vacuna que nos ponen? La BCG, doctora. La BCG, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir BCG? BCG quiere decir el bacilo de Calmette-Guelguin, que eran dos médicos que lograron hacer la vacuna, es decir, lograron hacer una vacuna, es un microorganismo atenuado, y se llama así, bacilo de Calmette y Guelguin, por eso se llama BCG. Interesante porque estos hombres, estos médicos, obtuvieron el premio Nobel por hacer por fabricar la BCG, ¿ya? Bueno, las vías de diseminación de la tuberculosis son muchas, miren ustedes, ¿no? La tuberculosis puede ser pulmonar, pero también se puede diseminar a otros lados, ¿no? Los linfáticos, puede diseminarse a los riñones, a la columna vertebral, la famosa enfermedad de Pott. Van a ver ustedes, cuando hay una tuberculosis en la columna vertebral, se llama la enfermedad de Pott. P-O-T-T, doble T, T de taza. Enfermedad de Pott, así se llama la tuberculosis en la columna vertebral, que era muy frecuente antes. No sé cómo está ahora, ¿no? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar.